Buenas tardes a todas las familias acá presentes y a las que nos van a ver después, seguramente, porque, bueno, es lo que tienen, de esto vamos hablando con Carmen, ¿no? Estos tiempos y las comunicaciones y las posibilidades que nos brinda la tecnología de adaptarnos a las necesidades que tenemos. Es un placer compartir con ustedes este encuentro titulado Conversando con los padres y referentes familiares sobre adolescencia y efectos de pandemia, a cargo de la psicóloga y doctora en educación, Carmen Rodríguez, que está aquí con nosotros. Carmen es especializada en temas de infancia y adolescencia, analista institucional y consultora de UNICEF. Es autora de diversas publicaciones en el área, docente de la ANEP e integrante de la campaña Adolescentes no están perdidos de UNICEF del 2021. Y además es un referente para nuestra institución, que nos ha visitado en otras ocasiones para abordar el tema de las adolescencias. La verdad que siempre recurrimos a Carmen, que nos ilumina. La directora general, la directora de primaria, y bueno, y quien les habla. Los hemos convocado a las familias de los niños y niñas de quinto y sexto de primaria, porque se acercan a la adolescencia, y de todos los estudiantes de secundaria, en quien nos focalizaremos hoy para hablar un poco sobre los efectos de la pandemia. Vaya si nos han tocado tiempos difíciles al mundo en general, a nuestra sociedad, a nosotros, a nuestra institución, docentes, familias y estudiantes en particular. Tenemos más preguntas que respuestas. Y en esta instancia de hoy acudimos a la voz de la especialista para que nos ayude a mirar y a escuchar juntos a nuestros niños, niñas y adolescentes, a pensar cómo acompañarlos, cada uno en el rol que le corresponde, sabiendo que somos los adultos referentes, esas figuras que ayudan a construir la trama de sentido que les permite actuar en el mundo con mayor seguridad. Los efectos de la pandemia se nos presentan como un proceso. Es necesario que estemos atentos y en sintonía para atender esas manifestaciones que seguirán presentándose y que nos preocupan y por los que estamos hoy en día, ¿no? Es una realidad que nos ha sorprendido, absolutamente nueva y muy desafiante. Y si de algo estamos seguros, es de la necesidad de la presencia. Hasta acá mi introducción. Ahora sí, le escuchamos a Carmen, quien después de su exposición abrirá un espacio de preguntas que ustedes podrán hacer por chat. Carmen, te agradecemos realmente esta oportunidad, este espacio que nos has hecho en tu agenda y bueno, con mucho gusto te escuchamos. Gracias. Bueno, Ana, te agradezco mucho. Has hecho una introducción bellísima. Te agradezco esa hospitalidad de sentirme un poco visitante frecuente, digamos, de la casa de ustedes. Yo lo siento así también. La verdad que han pasado varios años que me toca conversar con los padres, conversar con los docentes. Y bueno, a mí es una tarea que me produce mucha gratificación. Y siento que en estos tiempos es muy importante que encontremos espacios de tramitación de eso que se nos representa como tan complejo. Así que bueno, le agradezco mucho al colegio la confianza, ¿no? Cuando una institución le cede la palabra a un extranjero, le dirige una confianza que uno no puede más que agradecer. Bueno, y a las familias, agradecerles este rato de abrirse el tiempo en las agendas, estar acá, a los que están acá, a los que se van a enganchar en otro tiempo, hablamos bastante, ustedes ya lo van a tener en la grabación, el hecho de que no estén físicamente no quiere decir que finalmente en algún momento nos encontremos, y esto acontezca en un presente que no es el presente en el que estamos ahora, pero que es un presente en el momento que acontecerá, seguramente en el futuro nuestro. Bueno, y todo eso es el lío de los efectos de esta pandemia también. Y yo organicé así como dos grandes paradas. Nos propusimos que yo hable así como una hora, un montón de tiempo, y después tomar media hora para el intercambio vía chat. Los invito a que se larguen al chat, a que realmente
exista ahí una conversación, es decir, que podamos hablar aún con todas las limitaciones y todas las posibilidades que la tecnología y que nos permite y nos impide también, pero hagamos que nos permita más. Entonces yo les decía, organicé como dos paradas. Por un lado, una parada sobre la cuestión de la adolescencia y abrir un poquito esa caja de Pandora. Eh, y, eh, y un segundo momento, una detención sobre las instituciones educativas en particular. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué nos van diciendo las investigaciones súper recientes que se van produciendo? Bueno, así como esas dos grandes paradas. Por un lado la adolescencia y por otro lado las instituciones. Entonces la primera, la cuestión de la adolescencia. Yo voy a ir diciendo algunas cuestiones que para mí constituyen así como los pilares a través de los cuales uno puede pensar en estos tiempos la cuestión adolescente, y en cada uno de estos pilares, digamos, me voy a detener, voy a intentar transmitir ciertas conceptualizaciones que ya tenemos asumidas acerca de qué es eso que llamamos la adolescencia, y en cada uno de esos pilares, en esas paradas que voy a hacer, abrir una viñeta acerca de la pandemia y sus efectos. Entonces, la primera cuestión, la más fuerte, así como lo más importante que tenemos que pensar cuando hablamos de la adolescencia, bueno, antes, miren, un previo, digamos un punto cero. Todo lo que vamos a decir está necesariamente atravesado por una dimensión sociohistórica. ¿Qué les quiero decir? Que lo que vamos a hablar es el intento de pensar la actualidad. Muchas de las cosas que voy a decir, si nosotros las movemos en el tiempo y nos vamos a la Edad Media, nos vamos a otras épocas de lo humano, las cosas no eran así. Porque todo lo humano está totalmente determinado por la variable histórica y por las variables geográficas. Así que nosotros podemos estar en este tiempo, pero como ustedes bien saben, en este mismo tiempo, en el 2021, si nos movemos en la geografía del mundo, nos vamos a otros mundos, con otras significaciones. Es decir, lo que voy a decir tiene la limitación de ser algo que intenta pesar nuestro tiempo, nuestro país, si ustedes quieren, nuestra cultura, bueno, este punto de vista sobre el mundo que no es el único. Pero ahí estamos y ahí nos toca vivir. Esto me gusta adelantarlo porque si no, todo lo que digo parece natural y no tiene nada que ver con la naturaleza, tiene que ver con la cultura, con la historia, con las determinaciones geográficas, en fin. Pero bueno, dicho esto, hay una primera cuestión muy impresionante para entender lo que pasa en ese momento de la vida que llamamos adolescencia, que ya sabemos que tenemos algunos consensos acerca de cuándo empieza y cuándo termina, en términos de formalidades. La Organización Mundial de la Salud, decimos, bueno, UNICEF, qué sé yo, bueno, todo esto empieza a los 12 y termina a los 19. Son convenciones, convencionalismos, pero lo cierto es que para cada sujeto singular, para cada grupo, la adolescencia empieza en cierto momento y termina en otro momento que no es fechable exactamente. Si alguien puede tener 20 y pico de años y estar totalmente metido en la conflictiva adolescente, alguien puede tener menos de 12 y ya estar viviendo algo de la zaranda que la adolescencia supone. Y la verdad es que correr esos formalismos no son indicadores ni de salud ni de no salud. Quiero decir, lo que llamamos proceso adolescente es un proceso que lo vamos a describir, que no deja capturarse totalmente por la cronología y por las formalidades. Y como sabemos, y los que tienen muchos, más de un hijo saben, hay unos que a los 14 años ya están volando, metidos totalmente en la segunda fase de la adolescencia, con la sexualidad a pleno y qué sé yo, y hay otros con 14 años que están más bien mirando dibujitos animados. Y ninguno de los dos, en principio, está ni bien ni mal. Esto es una cuestión de madurez que acontece, eso sí, en la segunda década de la vida se juega el gran partido de la adolescencia, eso es bastante así, y así viene siendo así desde hace mucho tiempo. En ese tiempo lo que va a ocurrir como muy fuerte es lo que llamamos
el proceso de transformación identitaria que tiene que acontecer durante la adolescencia. Ese proceso de transformación identitaria tan impresionante no acontece nunca más y solo es comparable con el proceso que ocurre en la primera infancia. Es decir, por eso se llama la adolescencia la segunda oportunidad, la segunda ventana de oportunidades se ha nombrado, el segundo nacimiento de lo psíquico. Es decir, hay muchas formas de decir que hay dos grandes momentos de una transformación vertiginosa en el desarrollo humano. Uno es la primera infancia, de una velocidad despampanante, y otro es la adolescencia. No quiere decir que no cambiemos en los otros momentos de la vida, pero no a esa velocidad, con ese vértigo y con esa capacidad no de cambiar, sino de mutar, de producir una alteración profunda de lo que se era hacia lo que se es. Eso es la adolescencia, es la segunda gran transformación que los sujetos vivimos. Está llena de duelos y está llena de conquistas. Las teorías clásicas de la adolescencia dicen que hay que hacer 3 grandes duelos, para mí sigue teniendo vigencia eso. Hay que duelar el cuerpo de la infancia, hay que duelar a los padres de la infancia y hay que duelar a la identidad del niño y de la niña, digamos. La adolescencia tiene que ver con algo que se pierde y a la vez, casi como, les diría, como en el mismo movimiento que se pierde, se conquista y se gana. Este es el telón de fondo, digamos, del proceso adolescente, y como ustedes saben, eso que acontece en casa del lado de los adolescentes tiene un reflejo concomitante en los grandes que los acompañamos a crecer. Entonces, ellos están en duelo, pero también nosotros, porque hay algo de la pérdida de esos niños, de esa niñez que se va, y no solamente adolecen, digamos, los adolescentes, sino que también hay un proceso concomitante en los grandes que los hemos traído hasta ahí. Cambian ellos, pero nos transforman profundamente a nosotros. Y a mí no me gusta dar consejos, casi nunca los doy, pero también con el tiempo y también con el pasaje de mi propio tiempo estoy más segura de algunas cosas, y estoy segura que es importante que los adultos que estamos allí asistiendo a ese proceso, estemos dispuestos a movernos del lugar, a entrar en movimiento. Porque si ellos cambian mucho, 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 y nosotros permanecemos siempre, siempre iguales, 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 respecto de ellos me estoy refiriendo. Es decir, hay algo ahí que empieza a producir un sufrimiento en exceso, digamos. Entonces, la posición de los grandes que los acompañamos a crecer es necesariamente una posición también de movimiento y de cambio y de transformación y de asumir eso que va a cambiar. Ese cambio, esa transformación profunda que supone la adolescencia, hay una autora que a mí me gusta mucho, que es una metáfora que incluso la van a ver en una campaña que les voy a recomendar, que algo Ana mencionó, un ejemplo que ella pone que dice que es la edad de la langosta. A mí me gusta aludir a esa figura, lo hago siempre. Y cada vez que los escucho me representan más así como langostas. Lo que dice François Dolto, que es esta psicoanalista, muy experta en adolescencia, ella decía que hay las langostas cuando llega un momento de su desarrollo que pierden la caparazón que tenían y van a sacar otra caparazón. Pero mientras ya no tienen la que tenían y todavía no tienen la que tendrán, las langostas se meten abajo de las piedras. Y se meten abajo de las piedras porque saben que en ese momento cualquier cosa que venga del ambiente las va a marcar y las va a dañar de una manera muy profunda. La adolescencia es la edad de la langosta, en el sentido de que ya se perdió esa caparazón como metáfora de la identidad del niño y de la niña. Ya no sé, si hay algo que sabe un adolescente es que ya no es un niño, que ya no es una niña. Es decir, que esa caparazón ya no le sirve para habitar el mundo, pero todavía no tiene otra caparazón como metáfora de pronto de lo que será. Y durante ese tramo, los adolescentes son profundamente vulnerables. ¿Y saben por qué les recuerdo mucho esto de la vulnerabilidad? Porque como son sujetos que nos hacen enojar, como además son bastante atrevidos, como se hacen así, tienen Marcelo Viñar, que es uno de mis grandes maestros,
psicoanalista especialista en adolescencia de Uruguay, dice, los adolescentes son esos que hay un dicho que los representa como pocos. Dime de lo que alardeas y sé de lo que careces. Y así como andan alardeando tanta cosa, a veces uno se confunde. Y se le traspapela a uno esa vulnerabilidad que hace que un grano en la frente les haga sentir una ansiedad y una inseguridad de sí mismos como nunca más van a volver a sentir. Y nosotros los grandes, por suerte nos olvidamos de las cosas difíciles, a veces se nos viene como una amnesia, digamos, de esas cosas que desde la perspectiva adulta son mínimas, son irrelevantes, son hasta caprichosas, son inmaduras, pero que cuando uno las está transitando en tiempo de adolescencia son un mundo. Y son un mundo de significaciones importantes. Por eso a mí me gusta cuando conversamos que recordemos que estas langostas con pinta de soberbias esconden una profunda vulnerabilidad. Y cualquier cosa una palabra, a veces les duele que les digan, estás gordo, o explico, cosas mínimas producen un gran dolor. Entonces, por eso yo lo recalco, este rasgo de vulnerabilidad que caracteriza a la adolescencia. No es lo único, ¿no? También del lado de la adolescencia, de la vulnerabilidad y de los duelos, está la conquista y está el júbilo, que también nos desconcierta mucho. Cuando digo júbilo, la adolescencia es esa edad de la pavada, donde uno se ríe de cosas que a veces hasta pierde el hilo de que se estaba riendo. Un júbilo que los grandes sabemos que perdemos. Un júbilo al que no accedemos tan fácilmente los grandes. Esa risa boba, esa risa de la nada, esa carcajada que lo lleva a un júbilo muy particular, que los adultos, por el pasaje del tiempo y por las cosas de la vida, ya no accedemos tan fácilmente. Nos desconciertan por las dos cosas, nos desconciertan por esa fragilidad, por esa vulnerabilidad y por esa tristeza propia de ciertos duelos, nos inquietan por eso, nos preocupan cuando los vemos tristes, cuando los vemos ansiosos, pero también nos desconcierta cuando están para la pavada total. No nos es fácil entenderlos, pero ellos son así, son esa gente que va, yo siempre hago este chiste, miren, por eso, precisamente por estas zarandas, son gente que tienen esa alteración del humor impresionante, ¿no? Entonces están a las 10 de la mañana con un humor y a las 2 de la tarde en el otro Apolo. Si nos agarra a los 50, una cosa así, tenemos que ir al psiquiatra para que nos regule el humor. Pero en la adolescencia la verdad que no hace falta medicación porque es de las cosas más comunes del mundo. Quiero decir que parte del proceso adolescente se caracterice por unas variaciones bruscas de los estados de ánimo y del humor. Entonces pasan así, ¿no? Al borde del suicidio a las 10 de la mañana y pasa una pavada y cambian el tono, nos desconciertan mucho con esas variaciones del humor. Pero dentro de ciertos parámetros, la verdad que constituye algo totalmente admisible de la escena adolescente y no tiene por qué ser fuente de preocupaciones ni de medidas extremas. Pero hay en este proceso de transformación identitaria tan particular algo que es propio de la adolescencia, miren, y es donde yo me quiero más detener. Yo uso la metáfora de un edificio que se derrumba para aludir a esta identidad del niño y de la niña que cambia, como si fuera un edificio que cae, que derrumba y hay que armar otro. Y en la adolescencia es el larguísimo camino de armar un nuevo edificio identitario que resuelva las grandes preguntas acerca de quiénes somos, qué nos gusta, qué decisiones tomamos ideológicas, políticas, estéticas, humanas, de todo tipo. Pero antes de llegar a ese punto, digamos, ese nuevo edificio identitario que nos va a permitir decir que somos unos jóvenes adultos con algunas cosas ya resueltas, para armar ese segundo edificio, el trabajo que hay que hacer tiene una característica en la adolescencia que lo distingue totalmente de un proceso similar que ocurrió en la primera infancia. Y es que si este segundo edificio lo vamos a armar con partes, con pedazos, con materia prima que viene de lo familiar. Yo trabajo con adolescentes donde la familia y lo familiar no son lo mismo. Estoy hablando de adolescentes que se crían en instituciones, en hogares sustitutos. Es decir, yo trabajo en ese mundo también, entonces tengo muy clara la distinción entre lo familiar y la familia. Por eso hablo de lo familiar.
se arma con rasgos, con partes que vienen de lo familiar y con rasgos, con materia prima, con partes de todo lo que no es familia en el mundo. Porque la adolescencia es la edad de la exogamia, es la edad de salida de lo familiar, de desbordar el orden de lo familiar, para ir más allá de lo familiar y buscar ahí cosas que no sean importantes, de las que nos queremos apropiar para responder la pregunta, ¿quiénes somos y qué queremos hacer con nuestra vida? Es decir, la dimensión de lo no familiar en la adolescencia cobra una relevancia impresionante. Y por eso precisamente en la familia sentimos que nos quieren menos, que les importamos menos, que están mucho más entusiasmados y entusiasmadas con salir, con encontrarse con los amigos, con ir a la casa de otros, con hablar con otros adultos. La palabra de otros adultos puede ser mucho más importante que la palabra de los padres en ese tiempo, y ahí nosotros recibimos en la posición de padres un dolor, el narcisismo muy interesante, que es propio de criar a los adolescentes y de ayudarlos a crecer. Es decir, la sensación de que hay algo ahí que ya no ocupamos el lugar que ocupábamos cuando eran niños. Y este es uno de los movimientos más importantes que tenemos que hacer como padres, es decir, asumir que David Le Breton, un gran terapeuta de adolescentes, dice que la adolescencia es ese tiempo donde uno sale, digamos, desborda lo familiar, porque lo que nos toca es dejar, miren lo que me pasa, tengo que apagar el teléfono. Esperen un segundo. Sí, Carmen, tranquila. Ya lo dejo ver. Dejar, digamos, el orden de lo familiar y salir al mundo a aprender que hay cosas que queremos que son solo producto de una conquista. Y los padres tenemos ese enorme dolor de asumir de que no podemos darle todo a nuestros hijos. Es decir, que hay algo que nuestros hijos necesitan y desean y anhelan que no vendrá de la mano de los padres. Esa es la escena adolescente por excelencia. Y parte de la conflictiva y el trabajo que tenemos que hacer en las casas tiene que ver con eso, con asumir que de pronto ya no somos los más importantes del barrio, de pronto las cosas que quieren, anhelan, no pueden venir de nosotros, y no hay cosa más angustiante para los padres suficientemente buenos, como decía Winnicott, un viejo pediatra, un capo en esto de la infancia y de la adolescencia, ¿sí? ese trabajo psíquico que tenemos que hacer los padres para asumir que no podemos darle todo a nuestros hijos, que hay algo que va a venir de otra parte del mundo que es lo no familiar. Esto es lo propio de la escena adolescente. Bueno, un reclame sobre la pandemia. Ustedes se dan cuenta que precisamente todo ese mundo de lo no familiar fue de lo que estuvieron privados los adolescentes en los formatos tradicionales. Muchos adolescentes sufrieron mucho por ese exceso de familia, digámoslo así. Y exceso de familia en muchos sentidos, en el sentido de no poder salir, y en el sentido también de ese tiempo, ¿recuerdan ese tiempo donde estábamos todos en casa, en aquel quédate en casa? En casas que habitualmente, bueno, en nuestros tiempos es muy común que hayan horas del día donde no hay nadie en la casa más que ellos. Ese rato solo en casa para muchos es muy disfrutable. Para otros puede ser fuente de angustia, claro que sí. Pero quiero decir, hay algo muy impresionante que puso la pandemia, que fue como una especie de exceso de familia, una privación del tiempo exogámico necesario, y entonces todo eso pudo existir si esto hubiera pasado en otros siglos. Los problemas hubieran sido otros, pudo existir un poco, salir, desbordar lo familiar, ir al encuentro de lo que no es familia, por la virtualidad. Entonces ellos por un lado estuvieron privados de eso, y por otro lado eran los que estaban más prontos para vivir en la virtualidad. Con Ana hablábamos hace un rato, bueno, a nosotros nos costó mucho más, pero ellos ya venían bastante entrenados. Ahora vamos a ver por qué. Y mucho de esto estuvo jugado en tiempos de pandemia. Ahora, estamos en otro tiempo. Algunos están felices de haber reanudado la salida de casa.
y otros están sufriendo. Porque también para muchos adolescentes la escena social es una escena de mucho trabajo. Miren, yo les quiero decir una cosa que me parece muy importante en estos tiempos. Seguramente ustedes tengan hijos, algunos súper extrovertidos, hipersociables, que les encanta andar por ahí, que disfrutan, y otros que no tanto. Que, que, que bueno, que construyen un tiempo muy particular a lo que nosotros los grandes nos cuesta mucho entender. Y es que creo que los que estamos acá, ahí, detrás de la pantalla, mayoritariamente a todos nosotros cuando nos peleamos con nuestros padres, nos peleamos porque nosotros queríamos estar en la calle. Y creo que la mayoría de los conflictos durante cierto tiempo de nuestras generaciones, estás todo el día en la calle, estate un poco en casa. Ustedes se dan cuenta hasta qué punto ha cambiado esa escena, en el sentido de que ahora tenemos adolescentes adentro de los cuartos. Y mucho de los conflictos es salir del cuarto. Si esa escena hubiera ocurrido en décadas atrás, saben que muchos de los profesionales que trabajamos en la salud mental estaríamos prendiendo todas las luces, imaginándonos que de pronto algo muy complicado desde el punto de vista de la salud mental estuviera ocurriendo, cuando tenemos un adolescente que está dentro del cuarto horas y horas. Bueno, allá al tranco, viejos y con la carreta cansada, nos fuimos desayunando de que las cosas hay que leerlas de otra manera. ¿Saben por qué? Porque cuando los adolescentes están adentro del cuarto muchas horas, no necesariamente están solos ni aislados. Es el siglo XXI y la pandemia le puso a esto un flujo. ¿Vieron cuando remarcamos así con flujo algo? Es que nosotros tenemos que entender que presencia y presencialidad en el siglo XXI no son lo mismo. Y que la distinción entre realidad y virtualidad está siendo trastocada como nunca antes en la historia del humano. Es decir, cuando se está solo adentro de un cuarto, no necesariamente se está aislado del lazo social en el siglo XXI en la adolescencia. Cuando uno comprende qué está pasando dentro del cuarto, muchos de ellos están muchas horas en muchas interacciones. La del Instagram, la del WhatsApp, la del juego online, y todo eso está ocurriendo y finalmente hay un sujeto dentro del cuarto en contacto con 20 personas. Esa escena para los adultos es muy difícil de componer, pero yo los voy a invitar a que vean una película para entender, vayan con sus hijos, invítenlos, sobre todo a los que son adolescentes, porque esta conferencia está dirigida a un rasgo muy, ¿no? muy grande, entre gente que de pronto tiene a sus hijos en sexto de escuela y otros que están en sexto de bachillerato, imagínense. Es un abismo de distancia. Pero les voy a recomendar que vayan a ver una película que se llama Free Guy. La están dando en el Portones, la están dando en Costa Urbana, yo la fui a ver hace 2 días con mi hijo de 13 años. Free Guy. Compartan si ellos se los permiten, y si no, vayan solos, vayan los grandes. Esa película, porque es una película que les va a permitir acceder a esa enorme porosidad entre el mundo real y el mundo de la virtualidad. Nosotros tenemos en nuestra cabeza un axioma que tiene que caer. Tiene que caer porque si no, no nos vamos a poder acompañar bien. Y es que todo lo que ocurre en la virtualidad para la generación del siglo XX es mentira o es falso. Nosotros tenemos esa ecuación en nuestra construcción. Si está en la virtualidad, no está viviendo la vida real. Y todo lo que ocurre ahí es falso. Y lamentablemente, digo, para nosotros que tenemos que tratar de pensar esto de otra manera, eso no es así. En la virtualidad ocurren cosas que impactan fuertemente, son productores de realidad. En la virtualidad está ocurriendo el amor. En la virtualidad ocurre la experiencia de la amistad. La experiencia del amor, la experiencia de la seducción y hasta la experiencia del erotismo. Claro que para nosotros estamos adentro de una película de ciencia ficción. Por supuesto que sí.
Pero hay algo de la realidad que tenemos que leer. Miren, este trabajo de tratar de entender con nuevos ojos lo que pasa es un trabajo que corresponde a toda generación. Yo suelo decir, me tomo un texto de una filósofa, Hannah Arendt, un texto que, para los que quieran leer, un texto que se llama La crisis de la educación, un texto que tiene 40 años, pero que tiene una vigencia impresionante, cuando ella dice, cada generación trae una novedad. Y capaz que para nosotros es más fácil imaginarnos lo que le puede haber pasado a los grandes de los hippies de la zona oeste de los Estados Unidos, cuando fueron a las casas de aquellas familias, que hoy diríamos conservadoras, y les dijeron, mamá, la vida es sexo, droga y rock and roll. El impacto de esa novedad en la generación de aquella gente. De esa dimensión es el impacto que vivimos nosotros acerca de la novedad que trae cada generación, que en este caso tiene que ver con este borramiento de las fronteras nítidas y claras entre lo que es virtual y lo que es real. Que hasta hace poco ese borramiento, ese límite, más o menos existía. Pero estamos teniendo que criar a las primeras generaciones de personas que construyen su subjetividad de una manera totalmente diferente a como la construimos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer con la novedad que trae cada generación? ¿Qué dice Hannah Arendt que hay que hacer? Miren qué frase genial. Dice, cada generación trae una novedad y la educación ha de ser conservadora. Y frase seguida dice, conservar la novedad que trae cada generación, para dejar que esa novedad ingrese al mundo, dice ella. Un mundo que siempre estará cerca de la ruina desde el punto de vista de la última generación. Yo no sé si logran captar todo el movimiento del pensamiento que nos sugiere Arendt en el sentido de conservar una novedad. Qué oxímoron, ¿no? Qué cosa paradojal. Conservar una novedad para que esa novedad encuentre un lugar en el mundo, se inscriba en el mundo, que siempre estará cerca de las ruinas desde el punto de vista de los nuevos. Y ella dice, y es precisamente por ese trabajo que va de generación en generación, de que los grandes podamos conservar la novedad y que la dejemos inscribirse en el mundo nuevo, es precisamente por eso es que hay historia y el mundo se modifica. Entonces nosotros los grandes, cuando estamos en tiempos de adolescencia, nos toca esa tarea que es enormemente desafiante. No, yo no creo que podamos acompañar comprometidamente a la generación de los nuevos en tiempos de adolescencia sin vivir nosotros una experiencia muy profunda de alteración, de conmover nuestros principios, pero hay algo ahí muy impresionante. Dentro de un ratito voy a decir la contracara de esto. Es decir, ahora los estoy invitando a que nos dejemos conmover, a que recibamos la novedad sin tanto pánico, sin destruirla, porque si la destruimos, les destruimos el futuro y ellos van a sentir que no entendemos nada. Y ustedes saben que hay una escena muy impresionante atrás de cada psiquismo en crecimiento en la adolescencia. ¿A qué le tienen terror los adolescentes? Terror, pero a eso que le tienen terror de verdad. Es a que no los dejemos ser. Si algo temen, la escena más temida de la adolescencia es que los adultos, sobre todo los adultos que estamos en la posición de padres, los avasallemos tanto con nuestra forma de ver el mundo que ellos nunca puedan encontrar su propia forma de vivir, de decidir qué hacer con su vida. Y muchos de esos no, vieron que ustedes, creo que saben, ustedes dicen blanco, ellos dicen negro. Ustedes le dicen hace esto y dicen no, no, no. Ese negativo, vieron que volvieron a los 2 años, no sé si se acuerdan cuando tenían 2 años decían no a todo también. Pues la adolescencia durante un tiempo es esa vuelta al no. No, no, no. Si me lo dice mamá y papá, no, no, no. ¿Qué nos muestra ese no? Atrás, en el fondo, oculto. El terror de que no los dejemos ser. Y, por supuesto, de una manera totalmente inconsciente y una cosa que jamás reconocerá. Pero nosotros los que trabajamos en esto sabemos que hay algo de esto muy fuerte. Por eso es tan complejo esto de acompañarlos, marcarles un poco el rumbo, decir lo que está bien y lo que está mal en la vida y a su vez dejarlo ser.
Yo estoy convencida de que educar en la adolescencia es la etapa más difícil del proceso de crecimiento, porque tiene que ver con estas cosas. Bueno, sigo para volver después a la contracara de este dejarlo ser, de este reconocimiento de la novedad. Esto tiene también una contracara, porque tampoco es el laissez-faire, tampoco, porque además, ¿sabe qué? Todavía no nos morimos, entonces nos van a tener que bancar. Digo simbólicamente, como generación que estamos en el mundo también. Pero voy a volver a la contracara de esto dentro de un ratito. Quiero ir entonces ahora a otro rasgo muy impresionante que se puso muy en jaque en la pandemia y que compone la transformación identitaria de la adolescencia y que es tan desesperante y tan desafiante para nosotros. Y es que, miren, los bebés no tienen intimidad. Ustedes saben que a un bebé se le hace lo que quiere uno. Los bebés son gente que no tiene intimidad ninguna. Por eso uno vieron que se les pone a esta distancia y el bebé no dice nada. Los niños empiezan a tener un poquito, pero los adolescentes, si algo crece durante la adolescencia, además del cuerpo, es esa zona que llamamos la intimidad. Eso es lo propio de una adolescencia sana. ¿Y qué nos pasa a los adultos? Es que queríamos saberlo todo, porque los queremos cuidar. Queremos saber todo de ellos, a dónde van, con quién están, qué están haciendo. Pero tenemos la desesperante circunstancia de que no podemos saberlo todo. Que los adolescentes necesitan, para crecer sanos y bien, que respetemos su intimidad. Fíjense qué cuestión tan desesperante para nosotros, ¿no? Es decir, ocuparnos de ellos, saber de ellos, estar presentes en su vida con prudencia, con límites ahora del lado nuestro, con asumir que no hace falta saberlo todo para ser buenos compañeros. No hace falta que sepamos todo para que ellos sepan que cuentan con nosotros. Es más, Marcelo Viñar, el otro capo este que les digo que a mí me enseñó mucho, solía, en algunos seminarios que yo hice con él de formación, solía decir, si ustedes quieren que los adolescentes les digan cosas, nosotros los terapeutas, si ustedes quieren saber del adolescente, no le pregunten, no les pregunten, porque prácticamente cuando les preguntamos ellos se ponen más huidizos. No sé si han percibido esto en sus casas. Es decir, insisto, no me gusta dar consejos, pero cada vez estoy más segura de algunas cosas. Más vale, miren, estar ahí, a la sordina, sin preguntar demasiado, esperando, como quien espera, vieron, atento, así como uno está como, no en otra cosa, atento de ellos esperando. Cuando se acercan a contarnos algo, miren, larguen todo, ¿saben? Si pueden, larguen todo. Háganle sentir que eso que les están contando es la cosa más importante del mundo en ese momento. Y así, en esas cadencias, sin preguntar, pero expresándose muy atento cuando nos están contando algo que sea la pavada más grande del mundo, ahí ustedes van a estar seguros que está construyendo eso que ustedes quieren, que es confianza. Porque si las cosas van bien del lado nuestro, nosotros no queremos saber todo porque somos chusmas o porque somos, es porque queremos confianza. Queremos confiar y ser confiables. Y hay algo de esto eh, que es muy impresionante. Cuando, un adulto, cuando le transmite que está dispuesto a respetar una zona de enigma, una zona opaca, una zona gris, una zona en la que yo no estoy y no veo, pero aún así estoy y puedo confiar en vos, ese rasgo es el rasgo más protector que seguramente ustedes puedan construir con sus hijos. Es decir, miren, se los voy a decir rápido porque tenemos poco tiempo y hay mucho en juego seguramente, porque ustedes están transitando esta etapa. No hay cosa más desesperante para un adolescente que un adulto intrusivo. Es realmente muy difícil para ellos sostener eh, esa intrusión del adulto. Les voy a recomendar un video después al final donde yo hablo mucho de intimidad para no detenerme mucho ahora y ustedes pueden volver. Efectos de pandemia en esto, y bueno, los que hablábamos hace un rato, ¿no? Es decir, esa
esa hipervisibilidad en la vida familiar los privó mucho de la intimidad. Entonces se meten construyen esa intimidad ahí, como los vemos metidos en los celulares. eh, Ese refugio que necesitan construir. Por un tiempo es muy importante. Yo sé que es desesperante. Sé porque trabajo con eso y sé por qué he vivido eso. Pero también sé que, miren, nosotros en la posición de adulto a veces podemos empeorar mucho, mucho las cosas. Eh, Acá es como, ¿vieron cuando hay un incendio? Hay una colega que dice eso, cuando hay un incendio, hay algunos padres o educadores que uno lleva agua y el otro lleva nafta. ¿Me explico? Acá se trata de tirar agua cuando haya incendio y no de tirar nafta. Y a veces nosotros con ciertas posiciones, Ana, están diciendo muchas cosas los padres súper valiosas, vos las estás registrando. Así las podemos retomar. Está, divino, me quedo tranquila entonces. Sí, yo estoy registrando acá Está. preguntas y algunos, que De más los que preguntas son comentarios también para comentarios. interlocutar Sí, con sí, ellos, que están muy buenos. sí, sí. Buenísimo. Bueno, esto entonces. Entonces, esto en relación a la transformación identitaria. Me quiero ir a otro de los pilares que les decía, que la adolescencia es un tiempo de confrontación generacional. Es decir, la adolescencia es un tiempo donde, algo venimos hablando, pero ahora lo vamos a profundizar más, donde se trata de un punto de choque. Por un lado hay una colega que dice los adolescentes crecen, si los niños crecen con nosotros, los adolescentes crecen contra nosotros. Contra en el sentido que se nos oponen todo el tiempo y contra en el sentido que se nos apoyan. Y lo peor de todo es que ellos quieren hacer estas dos cosas al mismo tiempo. Se quieren apoyar en nosotros y nos quieren contradecir. Las dos cosas al mismo tiempo. Y no encuentran ningún problema en eso. Hay muchos autores que dicen que el psiquismo del adolescente es así como totalmente paradojal. Pero quieren libertad y cuidado, a la vez, al mismo tiempo. Entonces quieren que les dejemos hacer su vida y que les dejamos pronto la milanesa. La vez. Y ellos no encuentran ningún problema. Nosotros los adultos decimos, bueno, a ver, decidite. ¿Qué querés? Si estás grande para hacer tu vida, listo. O, bueno, y los empujamos a que resuelvan esa paradoja. ¿Qué querés? Que yo haga, que no me meta en tu vida y que a su vez resuelva todos los aspectos de tu vida. ¿Cómo se puede? Los adultos decimos, no, eso no se puede, no, hay una contradicción en eso, desde nuestra cabeza adulta. Desde la cabeza de los adolescentes no hay ninguna contradicción. Son gente totalmente paradojal que quiere las dos cosas al mismo tiempo y no ve el problema. Por un tiempo. Miren que todo lo que estoy diciendo tiene una frase magnífica y es que la adolescencia empieza, pero un día termina. Les juro que termina. Y toda esta zaranda un día, todos ustedes estarán libres de todo este viaje porque ellos finalmente pasaron a otro estadio y salieron de todo este lío. Pero mientras está, está. Entonces, la adolescencia es un tiempo de confrontación generacional, ellos crecen contra nosotros, están en una posición subjetiva totalmente distinta a cuando eran niños, es decir, si cuando eran niños más o menos nos admiraban, más o menos encontraban en nosotros gente que, qué sé yo, ¿no? Gente que más o menos tenía algo de valor, en la adolescencia pasamos a ser, la verdad, gente que no sabe vivir, que tiene unos valores terribles, es decir, franco declive de los adultos. El mundo definitivamente no es como nosotros decimos que es, y ellos necesitan confrontar, necesitan encontrar su propio camino, y por lo tanto crecen así, discutiéndonos. Eso se llama así, la confrontación generacional. De vuelta a Arendt, miren, si no hubiera esto, el mundo seguiría siempre siendo el mismo, ¿vieron? Siempre estaríamos descubriendo el fuego. Así que ese es el consuelo que les doy cuando ya los tengan hartos de confrontarlos en todo. Pero nos confrontan, nos discuten y a veces de manera muy dolorosa. Ustedes lo saben y yo también. Hay escenas muy duras con los adolescentes. Son gente incisiva. Y a veces cuando golpean, golpean donde duele. Eh, ¿Qué tenemos que hacer con esta confrontación? Winnicott decía, miren, cuando hablaba, hacía estas charlas que yo hago así con ustedes, él hacía muchas, hay muchas grabadas, yo aprendí mucho de él.
Y siempre decía lo mismo, cuando los padres desesperaban, decía, ¿qué tengo que hacer? Porque además decía una cosa que yo se las quiero decir muy clara, miren, que sus hijos les discutan, los confronten, les hagan un lío bárbaro, los hagan llorar, realmente les hagan sentir cosas muy intensas. Eso no quiere decir que ustedes hicieron las cosas mal durante la infancia. Por supuesto, ninguno de nosotros es perfecto y todos nos equivocamos, eso es lo único que podemos firmar. Algunos lo hemos hecho de manera muy fuerte, otros los hemos hecho de manera más aceptable, pero errores hemos cometido todos y los adolescentes suelen venir con la boleta bajo el brazo, ¿no? A pasarnos factura eh, de todo aquello en lo que de pronto fallamos o de pronto no. Pero lo que les quiero decir es que esa bomba, Winnicott decía, criaste un bebé y te explotó una bomba. Esa bomba no quiere decir que ustedes ya han hecho las cosas mal en la adolescencia. Incluso podrían tener alguno de ustedes, no lo sé, porque no sé quiénes son, y esto se habla en singular, no se habla así en plural, pero incluso podría ser que precisamente porque hicieron las cosas muy bien y porque les hicieron sentir que tienen derecho a su propia vida, es que ahora ellos ejercen eso mismo que ustedes le dieron. Es decir, el hecho de que sean muy rebeldes y que estén muy discutidores con ustedes no quieren decir que las cosas estén mal ni que ustedes las hayan hecho mal. Miren que el tiempo pasa y esto da vuelta al círculo. Por supuesto, hay veces que han habido errores familiares muy graves y la adolescencia en este sentido es impiadosa. Pero también puede ser que las cosas estén muy tensas entre ustedes con sus hijos y eso no sea señal de que ustedes se han equivocado. Puede llegar a ser señal de que les han hecho sentir de que ellos tienen derecho a hablar en nombre propio. Y eso es una cosa muy valiosa en términos de crianza. Solamente que por un tiempo van a tener que vivir, van a tener que habitar su propia tinta, digamos, como el calamar. Pero es un tiempo así, es un tiempo de confrontación. Miren, les voy a contar una historia de Pavlovsky que la cuento siempre para que ustedes entiendan la profundidad de este momento de confrontación. Pavlovsky es también un terapeuta de adolescentes que cuenta en un libro una historia así. Resulta que él tenía un paciente adolescente que en cierto momento, transitando un momento muy difícil de la adolescencia, eh, llega al consultorio y le dice, yo te quiero pegar, le dice el paciente. Dice, bueno, yo no sabía ni qué hacer, bueno, ya con canche, qué sé yo, lo disuadí y zafé. Pero en la sesión siguiente vino él mismo y le dijo, bueno, hoy no te haces el pelotudo, yo te quiero pegar a vos, dale, vamos a agarrarnos a piñas. Y Pavlovsky rememora ahí una escena de él con su papá. Y recuerda esta escena, miren. Recuerda que él, cuando era niño, solía jugar al juego de las luchas con el padre. Un juego bastante clásico. No universal, pero bastante clásico. Juego, yo siempre el mismo chiste, un juego, empieza el padre con Uri a jugar el juego de las luchas, y, y en cierto momento ese juego termina, y siempre termina mal, ¿no? Para el niño siempre termina mal. Termina mal, porque se da cuenta de que no le puede ganar, y termina mal porque de pronto en la mitad del juego el padre se aburrió y se puso a hacer otra cosa y cortó el juego en la mitad. Y el otro queda colorado de rabia, llorando. Es decir, y la madre suele decir, así, estoy hablando de estereotipos, tómenlo así, como caricaturas de nosotros mismos, nada más. La madre suele decir, che, córtenla que termina mal, y termina mal, siempre termina mal, con chiquitos llorando a mares. Bueno, ese juego siempre termina mal, y Pavlovsky recuerda eso, y recuerda que cuando llegó su adolescencia, como la mayoría de las veces, ese juego se deja de jugar. Algo hace que ese juego desaparezca, uno no sabe en qué fecha, pero ese juego desapareció. Pero Pavlovsky recuerda que un día, él teniendo 17 años, el tipo mide 1,80, ¿no? Medía 1,80, ahora falleció, en un asado de domingo, tomando vino con el padre y con alguna copita de más, los dos empezaron a rememorar el viejo juego. Y empezaron a jugar el juego de las luchas. Pero la cosa es que lo empezaron a jugar y se empezaron a enojar de verdad los dos. Y entonces el Tato, que además de ser terapeuta no es psicoanalista, terapeuta de adolescentes, es teatrero, entonces te describe la escena y uno ve la escena, dice, y entonces yo con 17 años cerré mi puño, miré la cara de mi padre y empecé a calcular en dónde le iba a meter la piña.
Pero en el momento que se la iba a dar, me angustié mucho y no lo pude hacer. Y entonces dice, esa es la escena, si ustedes ven, esa es la escena esencial de la confrontación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nos confrontan, que nos dicen de todo, que nos discuten. Pero si nosotros llegáramos a caer por alguno de esos golpes, los que no saben qué hacer con eso son ellos. Por eso Winnicott les decía a los padres, ¿qué tenemos que hacer con esta confrontación? Winnicott decía, usted tiene que sobrevivir. ¿Y qué quiere decir sobrevivir? No quiere decir de que usted se deja decir cualquier cosa. Quiere decir que usted sigue parado en sus pies y sostiene la lucha que supone la vida. Es decir, podemos tener una gran discusión, yo puedo decir cosas, vos me podés decir cosas, pero yo sigo siendo tu madre. Y al otro día te voy a pagar el colegio, y al otro día te voy a hacer el desayuno, y al otro día me voy a ir a laburar. Y voy a mantenerme firme, que no es lo mismo que caer deprimida porque este mocoso me dijo 2 o 3 cosas. No sé si les logro transmitir la importancia de este sobrevivir. ¿Y cómo uno puede sobrevivir si está realmente muy angustiado? Bueno, son los momentos, ¿saben qué? De irse con las amigas, de saber que esto es un pasaje, de que este es un trabajo psíquico al servicio de que este mocoso, que esta mocosa crezca, pero que ustedes van a seguir y la vida sigue y sobrevivirán a la adolescencia de sus hijos y las de sus nietos y de todos los que vengan. Porque esa es la posición que los adolescentes necesitan encontrar en ustedes. Y porque por otro lado, hay que saber que esto es un trabajo psíquico cargado de simbolismo, pero hay que seguir y la vida sigue. Y esos mismos mocosos serán los que les darán los nietos dentro de 15 años o dentro de 20, y los que dentro de muy poco tiempo volverán y reanudarán conversaciones amigables y amistosas con ustedes después de que terminen de saber quiénes son, qué quieren, y de que estén seguros de que no son el clon de ustedes, no tienen que ser subordinados de ustedes y que finalmente son personas con nombre propio. Pero mientras no lleguen a estar seguros de eso, van a joderlos. Discúlpenme la referencia directa. Van a joderlos, los van a usar para crecer. Jueguen el juego, pero sepan que es un juego. Simbólico, intenso y vívido. Pero es un juego. Necesario para la vida. Y a veces uno no tiene la lucidez en ese momento de entenderlo así, y los gurises nos tocan y nos tocan duro. Pero tienen que seguir. Por ustedes mismos, y precisamente por ustedes mismos, por ellos. Esta escena, miren, cuando yo me subí al primer avión dije, es esto. Ustedes vieron cuando se subieron a un avión, no sé si subieron, pero la azafata, cuando dice los criterios de seguridad y bajan las 2 máscaras, una para el niño y otra para el adulto, y le dice a la azafata que antes de ponerle la mascarilla al niño se la ponga usted, porque usted tiene que vivir para poder protegerlo. Bueno, cuídense sin culpa. Cuídense ustedes, váyanse, salgan de la escena, vayan a otras cosas, preocúpense por otras cosas, por un rato para reanudar de vuelta. Y estén estos larguísimos meses, capaz que hasta años, tratando de encontrar ese oxígeno que les permita a ustedes sobrevivir, seguir adelante y no caer, porque eso es desesperante para la vida de ustedes y para ellos. En esta cuestión de la confrontación, por supuesto, se juega una escena que tiene que ver con la autoridad, y por eso me quiero detener un poquito en la cuestión de la autoridad. Y ya tengo que ir cerrando porque tenemos que hablar, entonces voy a cerrar con esto, después alguna referencia a las instituciones, pero después con las preguntas de ustedes seguramente vamos a recorrer otros caminos de la cosa. ¿Por qué me detengo en la cuestión de la autoridad? Porque por supuesto es el gran asunto. Yo trabajo mucho sobre esta noción. Creo que es el punto álgido de la cuestión de la educación en estos tiempos. ¿Por qué? Porque si no fuera poco con todo esto que venimos hablando, como si no fuera poco, como si fuera poco, digamos, encima a nosotros nos toca transitar este proceso de relación intergeneracional con nuestros hijos en el medio de un cambio enorme, enorme, esos cambios paradigmáticos acerca de los modos
en que se instituye y se distribuye la autoridad. Al colegio le voy a arrimar un texto, seguramente lo trabajemos con los docentes también, que vamos a conversar la semana que viene, un texto más académico, capaz que alguno de ustedes también lo quiere leer. Un texto que intenta responder esta pregunta. ¿Cómo se instituye autoridad en tiempos de adolescentes con derechos y luego de iniciadas las luchas contra el patriarcado? ¿Saben por qué me detengo en esto? Por supuesto, ustedes tendrán seguro sobre la cuestión del patriarcado millones de puntos de vista, todas válidas, pero es indiscutible, creo, más allá de la posición más o menos feminista, de que, por lo menos Occidente, Christian Baudelot, que es uno de los sociólogos más impresionantes de estos tiempos, dice que la última revolución que ha habido en Occidente, la última gran revolución que ha habido en serio, es el cambio del rol de la mujer en la sociedad, que se inició hace 30, 40 años. Y que ese cambio del rol de la mujer en la sociedad, que creo que es evidente, indiscutible, más allá de las posiciones ideológicas que se puedan tener, pero creo que es bastante contundente el hecho de que el ser mujer en estos tiempos no tiene nada que ver con el ser mujer hace 50 años. Y eso tiene que ver con un reacomodo de eso que llamamos el sistema patriarcal. ¿A cuenta de qué viene esto del patriarcado en la crianza de los hijos? La verdad que no tiene nada que ver con el género, ¿eh? Tiene que ver con una cosa, miren. Tiene que ver con que en el relato social del patriarcado, las figuras de autoridad estaba bastante resuelta. Es decir, ¿quién manda en tiempos de patriarcado? Papá, la figura del padre. ¿Quién es la figura máxima de autoridad en el modelo patriarcal? El padre. Y en una representación del padre, de la figura del padre, como esta figura distante, en esos relatos, a ver si rememoran esto, ¿vieron cuando se dice, a mí mi padre me miraba, y con solo que mi padre me miraba, yo ya sabía lo que tenía que hacer? Después hay otras escenas un poco más, para mí, más angustiantes, ¿no? Mi padre me miraba y yo me meaba, decían. Pero les traigo esto para decir la fuerza de esa mirada del padre como figura, como arqueotipo, como representación de figura de autoridad. Y había en otros tiempos donde, en efecto, los niños y los adolescentes no tenían derechos. No había una convención de los derechos de los niños que ponía sobre la mesa todo lo que ha puesto sobre la mesa acerca de lo que podemos y lo que no podemos hacer con los niños y con los adolescentes. Y esas dos, para mí, yo tengo la hipótesis que esas dos grandes transformaciones han alterado profundamente las relaciones de crianza en casa y en las instituciones. Es decir, y algunos dicen esto, miren, que ahora, desde que estamos con este rollo del patriarcado, desde que estamos con este rollo de la Convención de los Derechos de los Niños, se perdió la autoridad. Se extravió la autoridad. Yo, con todo el respeto que tengo sinceramente por todas las visiones que pueda haber sobre esto, yo me pongo en la posición, no sé si la comparten, y por supuesto no hace falta que compartamos todo, ¿eh? Yo creo que esa afirmación no es así. No es que se ha perdido la autoridad, no es que los adolescentes no necesitan figuras de autoridad, o que los niños no necesitan figuras de autoridad. Lo que sí tenemos que reconocer es que hoy los procesos a través de los cuales se instituye y se distribuye la autoridad son menos patriarcales y son en reconocimiento de que los niños y los adolescentes son sujetos de derecho. Yo creo que hoy construimos y distribuimos autoridad como siempre. Es decir, siempre se necesitaron encontrar figuras de autoridad, solamente que las conquistamos, es decir, nosotros nos transformamos en figuras de autoridad por caminos totalmente distintos a como se hacían cuando nosotros éramos niños, o incluso, bueno, no sé el promedio de las edades, como se hacía en la generación de nuestros padres. ¿Cómo se construye y se distribuye autoridad hoy? Yo les voy a sugerir dos referencias.
Hay un antropólogo que se llama David Le Breton, que es un antropólogo que investiga sobre adolescencia y dice que hoy la autoridad se construye de manera más convivial. Se los voy a escribir porque es una palabra inventada, no existe. Un neologismo. De manera convivial. Vamos al mismo ejemplo. Los padres de ahora. Vieron ese cuento, ¿no? De mi padre me miraba y yo ya sabía lo que tenía que hacer. Y nosotros, los padres miran a los ojos a sus hijos fijos y los hijos le dicen, ¿qué te pasa, papá? Que te con bonos en la cara, ¿qué te está pasando? ¿Por qué me miras así? ¿Me explico? Pero encuentran en ustedes figuras de autoridad de una manera no fría y distante, como se encontraba en otros tiempos, sino de una manera convivial, es decir, conviviendo, estando juntos. Por eso ese padre que se levanta a las 4 de la mañana para ir a buscar a las gurisas a un baile de 15, hoy hay ahí una figura de autoridad. No sé si les logro transmitir este corrimiento. En el campo de los educadores, la clásica frase preconvención es no porque lo digo yo. Esa es una frase bien preconvención. No porque lo digo yo. Hoy, yo pongo una escena institucional, para ya metiéndonos en las instituciones, y tengo que ir cerrando. Escribo en ese artículo una escena que vi en una institución educativa hace relativamente poco. Y es que una profesora entra a su clase tarde, llegó tarde, 15 minutos tarde, al aula. Y entra al aula y estaban los de bachillerato, ¿no? Sentados todos en el fondo con sus celulares y qué sé yo, y le grita a uno, venga cuando quiera, profe. Y la profesora se ve que venía mal, y reaccionó muy mal. Se empezó a decir de todo y los echó de la clase. Pero estos gurisitos se pusieron truco-retruco, entonces aquello terminó en una escena penosa. En la dirección de la institución. Yo tengo esta hipótesis, miren. Si ella en ese momento, en lugar de decirles lo que les digo, ustedes quienes se creen que son para preguntarme a mí lo que yo estaba haciendo, si hubiera contestado así, yo creo que en esa respuesta, ella creyendo que instituía autoridad, la perdía. Creo que si le hubiera dicho a los gurises, discúlpenme, se me hizo tarde, vamos a empezar. En ese acto de reconocimiento, creo que hubiera inaugurado un espacio de autoridad. No sé si les logro transmitir hasta qué punto las figuras de autoridad han ido cambiando. Winnicott decía, muy lúcido hace mucho tiempo, que para que un no sea estructurante en el sentido de que cuando yo digo no es no, tiene que estar antecedido de muchas dosis de sí, que son los sí de mi presencia, no son los sí hace cualquier cosa, gastá lo que quieras, drogate con lo que quieras, no, 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 son los sí de mi presencia, yo sí estoy, yo sí me ocupo de vos, si estoy en casa, yo sí me hago cargo de mi parte en el mundo, si estoy en las instituciones, y precisamente porque yo tengo muy presente mi sí hacia vos, esto es no. Y cuando esto es así, yo creo que hoy se instituye y se distribuye mucho más autoridad por estas vías que por las viejas prácticas preconvención y inspiradas en modelos excesivamente patriarcales. Gente, se nos fue el tiempo. Yo quiero decir dos cosas, una cosa nomás acerca de las instituciones, a ver si me lleva un minuto. Porque me parece importante que pensemos qué está pasando en las instituciones educativas desde la posición de padres. La pandemia ha producido como nunca antes en la historia de los sistemas educativos occidentales, nunca antes en la historia de los sistemas educativos occidentales, una alteración radical de sus formatos en todo el mundo. Han habido experiencias, un terremoto cambia la escuela en tal país, pero este parate de la escuela en el mundo occidental, en el no occidental también, es inédito. Las instituciones han vivido las instituciones son arquitecturas de rutinas y tienen una parte que es rutinaria, que es siempre igual, se sostienen en esa repetición de siempre lo mismo, el timbre a la misma hora, las ceremonias a tal hora, las materias que... Esa repetición constituye una institución. Cuando uno
le quita a una institución sus repeticiones, la institución se desestabiliza totalmente. Nosotros hemos vivido las instituciones educativas han vivido una zaranda inédita. Si yo tuviera que poner un ejemplo, diría que fueron arrasadas por una tempestad simbólicamente, por supuesto, les llevó puesta todas las paredes y todos los techos. En ese contexto tuvieron que armar unas pequeñas carpitas virtuales para seguir existiendo. Ha habido un enorme esfuerzo de pequeñas personas que son los docentes y los gestores de las instituciones que han armado acampados posibles en el medio del terremoto o de la tempestad. Y han sostenido el temporal con mucho esfuerzo y con mucho desgaste. Hoy están en otro tiempo, abrieron sus puertas y se están reconstruyendo. Es un tiempo de reconstrucción después de la tempestad. Están alojando mucha angustia de los adolescentes, de los niños, mucho desconcierto de los padres. Es como hay un enorme trabajo de reconstrucción. Yo creo sinceramente, yo estoy trabajando mucho con las instituciones educativas, y creo que una institución educativa, una comunidad educativa está compuesta por sus docentes, por sus directivos, por los padres, por los alumnos. Todo eso conforma una gran comunidad educativa. Son tiempos de mucha sensibilidad. Los niños y los adolescentes saben que el tema de la salud mental se transformó en el tema de la adolescencia como nunca antes. Son tiempos muy sensibles. Pero la pandemia nos enseñó a las familias que no podemos solos con nuestros hijos, que necesitamos a las instituciones educativas y que necesitamos construirlas y trabajar en esta reconstrucción con la mejor capacidad de construcción, de creación y de invención. Mucha pulsión de vida, diríamos, nos toca poner sobre las instituciones en este tiempo. Yo quiero sinceramente invitarlos a poner de cada uno de ustedes lo mejor que tengan, no callando los conflictos de los que siempre hay que hablar, pero las instituciones necesitan recomponerse para justamente ser ese refugio de lo no familiar que sus hijos necesitan para llegar a ser hombres y mujeres parados en sus pies y armando el trabajo de la próxima generación. No podemos ir a las instituciones, las familias no podemos ir a las instituciones ni vamos a poder. Necesitamos trabajar con mucha solidaridad, con mucho compromiso, en ayudar a que los colectivos docentes, a que los directivos, a que los adultos, todos construyamos una trama de apoyos mutuos, porque estamos en el día después de un temporal que arrasó todo, y ahora tenemos que reconstruir. Bueno, quería decirles eso, y ahora sí, nos queda poquito tiempo, pero entremos en el intercambio, por favor. Bueno, muchas gracias, Carmen. La verdad que nos quedamos pensando muchísimo, ¿no? En cada cosa que nos decís. Algunos padres preguntan por la película, Sí, voy. que no quedó Mírenla. claro. Ahí no la ven, se las pongo acá. Escribimos acá, sí. La familia Bello nos está diciendo en este momento que están totalmente de acuerdo, que tenemos que trabajar en equipo. Leo una pregunta de Tamara, que nos dice, ¿cómo nos podemos parar para acompañarlos sanamente frente a esos cambios bruscos de humor? Esta pregunta fue sobre el comienzo de tu exposición, ¿no? Cuando hablabas de esos cambios de los adolescentes que tanto nos desconciertan. Yo les voy a recomendar para que ustedes puedan profundizar en algunas cosas que dije y otras que no dije, y voy a esto que está planteando. En la página de UNICEF, yo no sé si ustedes lo vieron, hay una campaña que salió por un lado con unos spots televisivos que se llaman No están perdidos. Una campaña que muestra un rostro de la sociedad uruguaya muy complicado, ¿saben? Porque esa campaña se hizo a partir de que el 2019 se hizo una investigación en Uruguay acerca de la percepción de los adultos, de los adolescentes, y esa investigación arrojó que somos una sociedad súper prejuiciosa con la adolescencia, en relación a otras. Y por eso esa campaña intenta discutir algunos de los prejuicios que los uruguayos tenemos
¿no? Hacia esa etapa de la vida. En esa campaña, para desarrollar esa campaña, ustedes entran a la página UNICEF y van a encontrar, además de los spots televisivos que los ven en la tele, van a encontrar 8, 7, 8, no me acuerdo ya, pequeñas exposiciones de expertos en temas de adolescencia, que hablan de las redes, que hablan de la sexualidad, que hablan de los límites. Yo estoy hablando ahí de la adolescencia, estoy hablando de la intimidad otra vez para ustedes, del cerebro, del desarrollo. Ahí está Ariel Gol, está Barbeito, hay gente, Susana Grumbaum, gente muy grosa de la comunidad uruguaya que trabaja en temas de salud mental, que hacen pequeños spots que están publicados ahí. Así que hay mucho que los invito a entrar a la página y bajar. La verdad que la gente de UNICEF de comunicación hizo un trabajo increíble comunicacional, así que, bueno, voy al comentario. Cuando nosotros tuvimos que seleccionar cuáles eran, y esto salió de una investigación que yo hice con otros colegas hace mucho tiempo, cuáles eran los 3 rasgos, y por eso el spot lo dice, que los adolescentes más valoran de los adultos, son 3. Esos adultos que los adolescentes en el fondo sienten que son unos capos, y que son unos adultos que realmente los ayudan, y que tienen 3 características: la paciencia, la presencia y la confianza. Es decir, ¿qué hacemos con esos cambios de humor y con todas las otras cosas que nos resultan desesperantes? Hay algo que tenemos que tener, miren, si no la tenemos que desarrollar: la paciencia. Tenemos que saber esperar. Los mayores efectos en nuestros hijos vendrán en el futuro. La adolescencia nos obliga a tener mucha, mucha, mucha paciencia. Hay que respirar 20 veces, no una. La presencia, estar ahí de una manera penosa, porque a veces uno está en el living, el otro no te dirige la palabra en el día, ¿no? Pero uno está en el living, en la cocina, uno está ahí. Es decir, una presencia, y además que es una presencia que ya sabemos que no tiene nada que ver con la presencialidad, eso lo aprendimos. Estar presentes tiene que ver con que ellos sepan que cuentan con nosotros. Y la confianza. La confianza es interesante, ¿saben? Porque filosóficamente trabajamos pila en ese concepto, porque cuando uno trabaja el concepto desde la filosofía le da vuelta a uno la cabeza el tema de la confianza, porque ¿saben lo que es tener confianza, confianza, confianza de verdad? Tener confianza de verdad es pensar que las cosas van a salir, es decir, apostar sin saber cómo van a salir las cosas. Cuando uno lo deja hacer unas cosas y ya sabe cómo van a salir, no, la confianza, la verdadera confianza es que uno no sabe cómo van a salir las cosas, y aún así está, y aún así apuesta, y aún así confía. ¿Qué está pasando acá? Voy a apagar esto. Hay una pregunta sobre el texto que mencionaste sobre la autoridad, Carmen. Sí, te los voy a pasar, tal vez porque está en una revista que se llama Didáctica. Bien. Bueno, en algún momento paso por el colegio y les regalo un ejemplar. Muchas gracias. Y bueno, veo a ver cómo te los puedo mandar por PDF. Capaz que ya lo puedo mandar por PDF. Bien, bien. Bueno, después hay Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que tener mucha paciencia, ¿saben? Hay que tener mucha paciencia. Por supuesto, también, miren, hay que tener mucha paciencia. Hay que estar presentes y hay que tener confianza. Hay una investigación en Francia que no la tenemos en Uruguay, que estamos empujando ahora por tenerla, y es así, miren, les voy a decir esto. Estoy segura que va a ser igual, pero ¿cómo es en Francia? En Francia hay 6 millones de adolescentes. Lo estoy diciendo de memoria, pero póngale que capaz que el ojo de buen cubero me va a servir para decir lo que quiero decir. 6 millones de adolescentes. De esos 6 millones de adolescentes, 4 millones y medio van a pasar por momentos difíciles. Van a pasar por momentos. Winnicott decía: todo adolescente tiene derecho a algún síntoma. Qué sé yo, nos tocará un hijo inhibido, otro riesgoso,
Uno estará todo el tiempo, se habrá agarrado una adicción a las pantallas, otro habrá, bueno, adictos a las pantallas estamos todos, ellos y nosotros. Quiere decir, les pasa algo, por los que nos preocupan de verdad. 4,5 millones. Otro 1,5 millones configura un cuadro un poco más complicado. Y hizo falta, de pronto, que algún personal de salud mental intervenga. Solo 150.000 de esos 6 millones van a configurar un trastorno crónico y perdurable de salud mental a lo largo de toda su vida. ¿Qué les quiero decir? Les quiero decir que la gran mayoría de los adolescentes nos inquietan, pero saldrán adelante y serán hombres y mujeres comunes y corrientes. Otros nos inquietan y tenemos que intervenir para que lleguen a tener una vida saludable cuando sean grandes. Y un porcentaje muy menor, estamos ante un trastorno duradero, persistente, que configura un problema crónico de salud mental. Claro, cuando uno es padre quiere saber dónde está su hijo. Y hay un tiempo donde eso no está del todo claro. Pero les quiero decir que la gran mayoría de lo que hace problema en la adolescencia pasará con la adolescencia, porque la adolescencia es esa especie de trastorno en salud. ¿Me explico? En algunos casos tenemos que pedir ayuda. Y a veces, miren, cuando algo nos inquieta mucho, 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 como esa mamá que preguntó, de pronto, mucho, 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 y pasa el tiempo, y me llama la atención, y me preocupa, y me inquieta, y veo que esto complica, no duden en consultar. Y como la gran mayoría de los adolescentes no quieren consultar de primera, no duden ustedes en pedir asesoramiento. A veces, miren, un número muy grande de las consultas de dolor psíquico en la adolescencia se resuelve sin que el terapeuta conozca al adolescente. Un número. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a veces, ayudando a discernir a los padres ante qué están, eso ya es una intervención que trae salud. Muchas veces eso no alcanza, por supuesto, y tenemos que llegar a la instancia del trabajo directo con los adolescentes. Pero ¿se dan cuenta la escala de los números en la casuística? Entonces, primero sepan que muchos problemas pasarán con la adolescencia. Que si hay problemas que los inquietan mucho, mucho, mucho y sus hijos no quieren consultar, ustedes sí lo pueden hacer y pedir asesoramiento. Y eso ya va a ayudar. Y bueno, y también puede ocurrir de que las cosas estén mal duraderamente, por supuesto. Pero hay que hacer ese discernimiento. Carmen, vos hace un rato hiciste mención a que la salud mental se había puesto como Sí, tema sobre la mesa como nunca antes ahora en esta pandemia, ¿no? sí, Y lo que nos está pasando a las instituciones educativas, ¿no? Es que estamos viviendo, ¿no? Estos efectos de angustia, sí, angustia profunda, desmotivación, sí, no voy a poner la palabra depresión porque esa corresponde a un sí, especialista, pero sí desgano, ¿no? sí, Desgano. Y los estudiantes están diciendo que les pasan cosas, sí, y a veces no saben, claro, que no pueden explicar exactamente quién, exactamente. ni qué tipo de ayudas necesitan. ¿Nos podrías dar alguna orientación en este sentido? Bueno, mira, esta es la primera generación. Esto yo estoy trabajando como consultora de UNICEF. Yo soy ahora consultora de UNICEF en tema de salud mental. Estamos consultando estudios constantemente. Nunca una generación de adolescentes tuvo tanta preocupación ellos por los temas de salud mental. Más bien, la salud mental en nuestra generación era una especie de tabú, ¿no? La gente no hablaba de lo que le pasaba, qué sé yo. Bueno, hay una buena noticia y es que ellos quieren hablar. Es decir, que a ellos se les transforma. Los temas de los adolescentes son la ecología, la salud mental, no son la agenda. Vieron que las generaciones tienen temas que los preocupan, son otros temas de los que nos preocupaban a nosotros. La salud mental se transformó en un asunto. Por un lado, creo que en la medida que ellos lo quieran, y sobre todo con la generación de los más grandes, de los bachilleres, qué sé yo, hay que poder, así como acercamos a veces unos talleres de no sé qué, hay que poder conversar de eso. En el caso del Kennedy me consta que hay un excelente staff de colegas que trabajan
que son psicólogas y que trabajan estos temas, creo que hay espacios grupales para conversar, para ayudarlos a distinguir. Ellos dicen, me voy a matar y estoy deprimido, y hay que ayudar a distinguir qué es eso, qué es la depresión. Pues no es lo mismo estar triste que estar deprimido, no es lo mismo tener un desgano después de una pandemia que estar desganado cuando no pasó nada. Entonces creo por un lado que hay que aprovechar este interés que ellos tienen por estos temas para conversar grupalmente con esto, es decir, para sacar a la salud mental del setting intimista y clínico del consultorio y ponerla dentro de las conversaciones, así como hablamos de medio ambiente, así como hablamos de sexualidad, así como hablamos de tantos otros temas, hay que poder hablar de los temas de salud mental. Y creo que también no hay que tenerle miedo al miedo. Creo que no es raro que ellos estén desganados. Yo creo que hay que esperar también el comienzo del nuevo año en un punto para reanudar de una manera distinta las trayectorias educativas. ¿Vieron ese chiste? Es viernes que voy a ir a trabajar, no fui el lunes a trabajar, no fui el martes, no fue el miércoles, que voy a ir el viernes a trabajar. Creo que hay algo ahí del timing también, de la cronología, de la dificultad de instalarse ahora en esto. Creo que los adolescentes están pidiendo también, bueno, que haya tiempo de juego, que haya tiempos de esparcimiento, que haya tiempos de distensión. Yo creo que la agenda de la escuela, esto lo vamos a hablar la semana que viene, tiene que incorporar movimientos en este sentido, ¿no? Miren, solamente con escuchar y con hablar de estos temas, pero nosotros para poder, ustedes saben que hay cosas que la cosa más difícil del mundo es escuchar algunas cosas, ¿no? Escuchar hablar de angustia, escuchar hablar de miedos, escuchar hablar de ansiedad, es inquietante. Entonces creo que nos tenemos que preparar para recorrer esos temas sacándole drama, que para nosotros los grandes es fuerte, porque para nosotros era un tabú esto, solíamos no hablar, entonces tenemos que disponernos a unas conversaciones más livianas, despatologizar la salud mental, es decir, pensar que la salud mental no es una... hay una patologización del concepto de salud mental. Entonces, despatologizar la salud mental en las conversaciones cotidianas, en casa y en las instituciones, creo que es un aspecto importante, y los grandes tenemos que atrincherar, digamos, salir a buscar recursos porque eventualmente no los tenemos, ¿no? Pero los gurises necesitan hablar de esto, necesitan hablar de poder distinguir cuándo tienen que consultar, cuándo lo que les pasa no requiere demasiada consulta, es parte del crecer. Además, en la sociedad de la felicidad y de la velocidad parece que, bueno, sufrir, miren, el sufrimiento compone la vida. El que no está triste está enfermo, es al revés. Uno no está enfermo porque está triste, uno puede estar enfermo por no sentir la tristeza, por no sentir la ansiedad. A ver, pasó una pandemia, se les movió toda la vida, hay gente que está cursando duelos, tuvimos terror, tuvimos miedo a contraer la enfermedad, pero ellos tuvieron más miedo a matar a un familiar. Esos fueron los miedos adolescentes más fuertes. Ellos no temían tanto a morir, porque la verdad que la casuística no les daba demasiados elementos, sino que tenían miedo a ser los responsables de la muerte de un grande. Bueno, Bien. hablando y conversando, con calma, con tranquilidad. Se siente miedo, se siente tristeza, hay ansiedad, hay desgano. Los vamos a recuperar. Bien, sí, cultivar la paciencia, ¿no? Esa de la que hablabas, la escucha, la paciencia, pero muy clara esa idea de despatologizar y tratarlo como natural, ¿no? Como natural de este Sí. proceso que estamos viviendo, y sería muy anormal que no nos hubiera Pasado afectado. nada. Si nosotros estuviéramos exactamente igual a lo que es, a antes de todo esto, si no tuviéramos efectos en la vida personal y en la vida colectiva, eso sería señal de que no nos conmueve nada. Y si no nos conmueve nada, andamos más chiflados. Claro. Hay una mamá que pregunta si el tiempo de la confrontación puede llegar a los 20 y pico. Sí, señora. No. Bien. Después hay algunos papás que sí. hablan, ¿no?
de los duelos, ¿no? Que ocurren duelos, y la relación duelos-conquistas que vos decías, Carmen, de adolescente, pero que no siempre esas conquistas, ¿no? Compensan esas pérdidas, ¿no? Y cómo la vulnerabilidad sigue estando, ¿no? Como propio del adolescente. Sí, Otro papá que dice que, bueno, el momento de la confrontación es muy difícil, ¿no? sí, Porque nos entristece, ¿no? Se angustia mucho, y en ese momento no tenemos la lucidez no, de pensar que será pasajero, ¿no? no, Es que si la tuviéramos sería más sí, sencillo. sí, 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 claro. Se tienen que acompañar ahí los que están, cuando hay más de un grande, hay que relevar, hay que sí, salir, respirar, salir de la escena, respirar. Hay un enorme trabajo psíquico del grande, ¿saben? Hay que acordarse de uno, hay que rememorar lo propio. Qué sé yo, la vida es eso, gente. Tiene que ver con ese movimiento. Hay algo, los adolescentes lo que yo les decía al principio, nos ponen en un viaje que es con movimiento. Nos mueven, nos conmueven, y saben que en el fondo de todo, además, hay una angustia en nosotros. Ellos crecen, nosotros envejecemos. También eso es fuente de angustia Un a papá veces decía, no siempre. hace poco éramos los jóvenes y ahora somos los conservadores", decía un ¿Te das papá cuenta? hace un rato, ¿no? ¿Te das cuenta? Yo me quedé pensando en otro rasgo de la pandemia, que vos decías, que creció la zona de intimidad Sí, en los adolescentes. Este, no sé si te parece que un posible síntoma de ese crecimiento sea, porque lo estamos viendo, a veces la dificultad en la exposición, ¿viste? ¿no? Pero la exposición de cosas simples, ¿no? De lo Sí, que antes era como simple y natural en tal una cual, clase, ¿no? Como arriesgarse, tal cual. equivocarse, Sí, que un docente dijera, por ejemplo, bueno, por ese camino no, o sí, mejor de la otra manera, y que ese fuera un comentario público, ¿no? Respetuoso, pero público, natural en la sí, clase. sí, 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 Estamos viendo como una sensibilidad muy grande frente a tal esas cual, situaciones. tal cual. Y como una inhibición, como si se hubieran desentrenado las habilidades sociales, ¿no? Ujú. Como si ese contacto con los otros y la exposición, el hablar, hay un trabajo ahí, eso lo estamos viendo mucho, 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 mucho por todos lados. Sí, sí, la verdad es la verdad, como decía Serrat, pero tiene remedio. Sí, 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 confiamos en que sí, ¿no? Que estamos atravesando, ¿no? Sí. Este momento. ¿Algún otro comentario? Nos hace mucha falta a todos entendernos cada día más y estar disponibles para el otro. Bueno, muchos agradecimientos, Carmen, excelente la charla, una reflexión profunda y con alguna lágrima incluida, Bueno, están diciendo algunos papás y mamás, está muy bien, está muy bien. y acordarse de cuando éramos adolescentes también, que tenemos otro rol ahora, y bueno, igual nos cuesta, las reacciones de nuestros hijos nos afectan, dice Ujú. otro papá, y bueno, excelente la manera de pensar y ayudar a pensar. Otra mamá que agradece la, la oportunidad, la charla contigo. Bueno, yo les agradezco a ustedes. Bien. Para ¿Vieron cómo nosotros, es eso? Que eso lo aprendimos mucho en la pandemia, ¿no? Es ayudando a los otros que nos ayudamos a nosotros mismos, siempre lo mismo. Esa cierto. paradoja a mí yo les agradezco a ustedes porque me hace sentido a mí, bueno, toda esa cosa. Bueno, un placer, Carmen. Como siempre, nos estamos viendo pronto porque vamos a tener un intercambio con los docentes también, porque Mm. necesitamos pensarnos juntos. Nos vemos Muchas la semana que viene. gracias.
a todas las familias que han estado en vivo, ¿no? Y a todas las que nos van a ver, como decíamos al principio, porque sabemos que bueno, muchos miran cuando tienen tiempo o les queda mejor. Buenísimo. Bueno, Bueno, buenas muchísimas noches. gracias. Pasen bien. Igualmente, que pasen muy bien. Chau, chau a Chao, chao. todos.